6 fáciles técnicas de cómo controlar la ira. Es verdad que todo el mundo puede enojarse de vez en cuando, pero el problema reside cuando esos episodios se repiten en demasiadas ocasiones. Si crees que estás demasiado enojón últimamente, quizás sería bueno que tengas en cuenta las siguientes estrategias y remedios de cómo controlar la ira naturalmente. La rabia y el enojo pueden hacer estragos, no solo en las personas que tenemos al lado, sino también en nuestro cuerpo. Diversos estudios indican que la ira aumenta las chances de padecer ciertas enfermedades del corazón, sobre todo en los hombres. También causa problemas de estrés, digestivos, insomnio, dolores de cabeza, gastritis, entre otros problemas. Por ello es vital aprender a controlar los episodios donde la temperatura y el color rojo de nuestro rostro empieza a aumentar. ¿Qué es la ira? La ira es una emoción que puede variar de intensidad según el estado de la persona y aquello que la desencadena. Lo más leve es un disgusto y lo más grave es una rabia o furia. Puede acompañarla cambios, tanto psicológicos como biológicos, porque aumenta la presión sanguínea, la producción de ciertas hormonas, como la adrenalina o el cortisol, y la respiración. La manera instintiva y natural que tenemos las personas para expresar nuestra ira es a través de la agresividad, ya sea gritando, arrojando cosas o hasta golpeando. La Asociación Americana de Psicología informa que la ira es una respuesta a una amenaza externa, donde debemos luchar para defendernos de un mal mayor. Sin embargo, vale la pena saber que un poco de ira es necesaria para nuestra supervivencia. Recuerda que siempre los extremos son malos. Técnicas y recetas para controlar y reducir la ira. 1. Relajación. Las terapias o métodos para relajarte te vendrán de maravilla para bajar la tensión y el enojo, así como también los pensamientos o sentimientos que te llevan a sentirte de esa manera. ¿Cómo puedes relajarte? Haciendo meditación, por ejemplo, yoga o tai chi. Cierra los ojos, respira profundamente por la nariz y trata de no pensar en nada. ¿Crees que es muy difícil? No importa, al menos inténtalo y verás cómo empiezas a estar más relajado. 2. Actividades depurativas. El ejercicio físico nos ayuda a eliminar la ira de manera natural. Pero atención, que no todos los deportes o disciplinas sirven. Si no eres del tipo atleta, no te preocupes, siempre encontrarás una actividad que te ayude a liberar las tensiones y a disfrutar al mismo tiempo. Puedes practicar boxeo, alguna arte marcial, judo, taekwondo, kickboxing, por ejemplo. O quizás andar en bicicleta o caminar te ayude a evitar un cuadro de ira. Si te das cuenta que tu enojo va en aumento, sal a pasear y a tomar aire. Cuando estés en la clase de gimnasia, enfoca tus energías a eliminar todo aquello que te hace enojar. Puedes pensar en tu jefe, en tu suegra o en quien te chocó el coche. 3. Conoce el problema. Una buena manera de eliminar la ira en exceso de nuestro cuerpo es afrontarla. Esto quiere decir, buscar en el fondo de nuestro interior cuáles son las causas de esta furia o de esa reacción. Tal vez no te hayas dado cuenta qué es lo que te molesta o bien necesitas hablar del tema, ya sea con un terapeuta o con la persona que genera estos sentimientos. Debes estar enfocado y pensar que todo tiene solución. Si la situación está fuera de control, no te preocupes porque no vale la pena. Si puedes mejorarlo o cambiarlo, entra en acción. Pide una cita en el psicólogo si crees que no puedes solo con tu ira. Él sabrá cómo ayudarte mediante diferentes técnicas o simplemente por el hecho de escuchar cómo te quejas de tus problemas, porque desahogarse es una excelente manera de liberar las tensiones también. 4. Racionaliza la situación. Cuando la ira empieza a dominarnos, no podemos pensar claramente. Esto es realmente un problema que, como todo, tiene solución. En primer lugar, debes tratar de evitar dos palabras, nunca y siempre, porque estarás justificando tu enojo y no darás lugar a solucionar lo que ocurre. Cambia el siempre me enojo cuando llego tarde, o el nunca puede estar sereno en un embotellamiento de tránsito, por un haré lo posible por serenarme la próxima vez que no llegue a tiempo, o que quede atascado en la carretera. 5. Mejora la comunicación. Algunas veces, nos enojamos porque la frustración se apodera de nosotros. Si hablamos con una persona en más de una ocasión y las cosas no salieron como queríamos, no siempre es la culpa del otro, quizás somos nosotros los que no podemos explicar bien lo que deseamos. Escucha con atención lo que dices, pregunta al interlocutor qué ha comprendido de tus palabras, responde las dudas hasta que todo quede aclarado. Esto evitará muchos problemas. 6.
Toma vacaciones o si no puedes, al menos, un descanso de fin de semana en un lugar que no sea tu casa o donde estés acostumbrado. Sal un poco de la rutina, camina por un parque o por la playa, deja de pensar en los problemas, tómate un tiempo para pensar qué es lo que deseas y cómo calmar tus ánimos. Trata de no tomar contacto con aquellas cosas que te molestan, como el tránsito en la ciudad o el exceso de trabajo. Piensa siempre en positivo, aprovecha el contacto con la naturaleza, respira profundo, siente el aroma de una flor y ríete más. Si te ha gustado el video no dudes en darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que no te pierdas más videos como este. Hasta pronto.